Ser Podcast. Las 8 de Hora 25. Ser Podcast. Casi 24 horas después, tanto el PSOE como el PP leen el discurso del rey de anoche como un aval a sus estrategias. Los socialistas, que han sido los últimos en reaccionar hoy al mensaje de Felipe VI, destacan las menciones que hizo a temas como la sanidad, la educación o la violencia machista. Pese a que el rey las nombró muy al principio, antes de centrarse en la Constitución, en el PSOE destacan que también son prioridades de la agenda del Gobierno. Compartimos la preocupación manifestada por el jefe del Estado en relación con los principales problemas que afectan a muchos españoles y a muchas españolas. Todas estas cuestiones, de hecho, forman parte de nuestras prioridades en nuestro ideario político y están, por tanto, en la agenda de trabajo del actual gobierno de coalición. Esta es Cristina Narbona, la presidenta del partido, mientras el PP, estando como está en plena oposición a la ley de amnistía, en lo que incide es en las constantes menciones que hizo el monarca a la Carta Magna. Cuca Gamarra, la secretaria general, ha repetido hoy, de hecho, una frase del monarca. Señaló acertadamente que fuera de la Constitución no hay convivencia en paz, no hay libertad y no hay estabilidad. Repite esto el PP con toda la intención. En todo caso, el PSOE y los populares, también Vox, coinciden en aplaudir el discurso de Felipe VI frente a las críticas que le han llegado por parte del socio minoritario del Gobierno, de Sumar, y también de los partidos independentistas y nacionalistas. Ahora mismo lo ampliamos. Antes, el tiempo, Adrián Cordero. Mañana de nuevo las nieblas volverán a ser las auténticas protagonistas en gran parte del interior del país, sobre todo en Castilla y León, como ha sucedido hoy, pero también mañana, como novedad, esas nieblas serán más persistentes en puntos del Valle del Tajo, especialmente en Cáceres, en Toledo, en la Comunidad de Madrid, y esto hará que las temperaturas máximas sean más bajas que las de hoy en estas zonas, máximas que no superarán los 5 o 7 grados, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, y que se quedarán incluso otra vez en el terreno negativo en Castilla y León. En el resto del país, mucho sol, aunque al final del día notaremos cómo aumenta el oleaje y el viento en Galicia. Todo ello anticipa un cambio de tiempo que llegará de cara a la jornada del miércoles. Hay media hora 25 deportes, hoy especial Navidad. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Vamos a desgranar los mejores momentos del 2023, empezando por supuesto por el Mundial conseguido por la selección femenina, toda la polémica posterior surgida por culpa de Luis Rubiales. Obviamente recordaremos el caso Negreira, que destapó el Kitty Yugas de Ser Cataluña, todo lo acontecido con Vinicius Junior, el año de Djokovic, de la Fórmula 1. En definitiva, media hora de repaso al 2023 deportivo y un vistazo también a la actualidad, con protagonismo para el deporte americano, con la NBA a punto de cerrar su primer partido de lunes. En el último cuarto, New York Knicks 98, Milwaukee Bucks 90, hay por la noche un Lakers Celtics, hay NFL, todo de 8:30 a 9 con Jesús Gallego. Empieza Hora 25. Con toda esa gama de reacciones políticas al discurso que dio anoche el rey Felipe VI. Sohaib Nadi. En la derecha no le pone ni un pero a las palabras del rey. Compartimos plenamente, nos sumamos a esa llamada que ha reiterado a todos los poderes e instituciones, no solo de respetar la Constitución. La secretaria general de los populares, Cuca Gamarra, subraya del mensaje de Felipe VI que fuera de la Constitución no hay convivencia, y en la ultraderecha, más sencillos, han colgado el fragmento donde el monarca se refiere a que España seguirá adelante con determinación y lo acompañan de unos aplausos. En el otro bloque, más heterogeneidad, el PSOE se queda solo en su defensa del discurso del jefe de Estado y añaden que para defender la Carta Magna no solo vale con llenarse la boca con ella. Cristina Narbona. Trabajando en el marco de esa Constitución que preserva la unidad de España, gracias también a cómo integra la diversidad de lenguas, de culturas. No lo ven así en la otra parte del gobierno. Para Sumar, Marta Lois, faltan las menciones a los derechos sociales y a la masacre en Gaza. É unha valoración decepcionante do seu discurso, que está anclado no pasado. Y en cuanto al resto de los socios, en el bloque catalán... És un discurs absolutament irrellevant. Ha estat aplaudit per la dreta i per l'extrema dreta, perquè s'hi senten molt còmodes. Turull de Junts y el presidente aragonés de Esquerra se suman a las críticas, igual que el portavoz del PNV, Aitor Esteban. El rey sigue hablando de una única nación, no hace un guiño a quienes ponemos en cuestión muchas veces la Constitución. Sin apenas agenda política por estas fechas, un solo discurso del rey vale para tantos matices como partidos políticos hay. Pasado el discurso del rey de Nochebuena, lo que va a marcar políticamente la semana es la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona que han pactado PSOE y Bildu, moción que se debatirá el día 28 y que servirá para que Bildu arrebate la alcaldía de la capital navarra a Unión del Pueblo Navarro. Su líder, Javier Esparza, asegura que lo que veremos el jueves será un antes y un después en la política española. Lo ha
dicho en una entrevista en la SER en Pamplona. Ahí nos vamos, Mamen García. Javier Esparza considera que el apoyo de los socialistas a EH Bildu para que Joseba Sirón se haga con la alcaldía es un punto de inflexión injustificable. Creo que es un antes y un después en la política navarra y en la política española, porque así como hasta ahora el Partido Socialista sí se había beneficiado de los apoyos de EH Bildu para alcanzar las instituciones, María Echivite, Pedro Sánchez, nunca antes el Partido Socialista pues le había dado una institución tan irrelevante como el Ayuntamiento de Pamplona, la capital navarra, pues a EH Bildu. Eso es un antes y un después y evidentemente cambian las cosas. Considera Esparza que los socialistas han mentido a su electorado. Se podía haber votado a Joseba Sirón el 17 de junio. Seguramente no se vota pues porque hay elecciones generales. Pedro Sánchez no quiere presentarse a esas elecciones generales habiéndole ya entregado la alcaldía de Pamplona a EH Bildu en una nueva mentira, diciendo que bueno, que no habían entregado a Bildu la alcaldía de Pamplona, que UPN tiene la alcaldía por el Partido Socialista. Esparza cree que el Partido Socialista está metido en una dinámica que no favorece, dice, en nada la convivencia. Y también en la antena de la SER, en la Comunitat Valenciana, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, asegura que va a pedir a Pedro Sánchez una reunión de la Conferencia de Presidentes para hablar de la financiación autonómica, tras el anuncio del Gobierno de la condonación de una parte de la deuda de Cataluña mediante un sistema al que podrán acogerse otras comunidades. Dice Mazón: no vamos a perdonar ni un solo de los céntimos que le corresponde a la Comunitat Valenciana. Podemos hablar de los plazos, podemos hablar de un sistema en el que todos pongamos de nuestra parte, nosotros somos España y no queremos romper España, pero lo que no queremos es que España nos siga rompiendo con este sistema perverso que Sánchez ha prorrogado absurdamente durante más de 5 años. Y sobre una negociación que está ya en marcha, la de subir el salario mínimo, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, culpa a la patronal de empresarios COE de encallar las negociaciones para esa subida. Lo ha dicho en una entrevista en Ser Euskadi, donde ha insistido en su posición de subir el SMI un 5% frente a la oferta del Gobierno del Ministerio de Trabajo, que es del 4%. Las negociaciones están encalladas desde el momento en que COE puso una posición con un 3% encima de la mesa, que de partida no parecía un mal planteamiento, pero no ha tenido ninguna voluntad de negociar. Para que el SMI no pierda comba en ese 60% de la media salarial que tiene que suponer en todo caso, creemos que tiene que subir al menos como están subiendo la media de los salarios, ¿no? Y esto ahora mismo pues está cerca del 5%. Aquí lo único que hay que desentrañar es si COE tiene alguna voluntad de negociación, y si no la tiene, el Gobierno tiene que tomar posición, tiene que decir si sigue adelante con su planteamiento de una subida del 4% o incrementa esa subida para llegar a un acuerdo con los sindicatos. Y ya sabemos dónde ha mandado Putin al opositor ruso Alexei Navalny, al que su entorno llevaba casi 3 semanas intentando localizar. Lo han enviado a una remota prisión en el Círculo Polar Ártico, a casi 2.000 kilómetros de Moscú, una zona inhóspita con temperaturas de menos de 28 grados bajo cero en invierno. Ángel Villascusa. Después de 19 días sin que ni siquiera sus abogados supiesen dónde estaba, la defensa de Alexei Navalny ha podido encontrarse hoy con el que es el principal opositor de Putin. Según han confirmado en un comunicado, el político está en una prisión en el Círculo Polar Ártico, una cárcel que fue parte de un gulag soviético en el pasado. El opositor se enfrenta en suma a casi 30 años de prisión por delitos como blanqueo de capital, extremismo o por intentar recuperar el nazismo. Sus abogados dicen que está bien de salud, aunque las autoridades rusas están intentando hacer su vida lo más insoportable posible. El equipo de Navalny siempre ha mostrado su preocupación por las condiciones de sus encarcelamientos, como la falta de alimento o de atención médica. Navalny no se va a poder presentar a las elecciones de Rusia de este próximo 2024. En Oriente Próximo, en las últimas 24 horas han muerto 250 palestinos por ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, según el último balance esta tarde del Ministerio de Salud controlado por Hamas. En total son casi 20.700 los muertos desde que empezó la guerra que va para largo, según les ha dicho esta tarde el primer ministro israelí Netanyahu a sus soldados. Ha ido a visitarlos en las inmediaciones de la Franja de Gaza y les ha prometido llegar hasta el final. Informa para la SER desde Jerusalén María Rodríguez Abalde. Así es, buenas tardes. Netanyahu ha visitado el norte de Gaza para lanzar este mensaje a sus soldados: no nos detendremos y quien quiera que hable de parar, pero no existirá tal cosa. El primer ministro recibió información de primera mano de los numerosos túneles encontrados, así como la cantidad de material de guerra enemigo. En las últimas 25 horas y tras 50 ataques aéreos se elevan a 250 los fallecidos y más de 500 heridos según las autoridades palestinas.
La zona más golpeada ha sido el campo de refugiados de Al-Maghazi, donde han fallecido 70 personas. La presión militar es para Netanyahu la clave para la liberación de secuestrados, pero el precio a pagar por ahora es la pérdida de 176 de sus militares y más de 20.600 residentes en la franja. El líder de Hamás publicó hoy su primer mensaje prometiendo destruir al ejército de ocupación en esta batalla que califica de feroz, violenta y sin precedentes. Hamás, que igual que la yihad islámica ha rechazado el plan de Egipto para negociar una nueva tregua, no habrá acuerdo, dicen, mientras continúen los ataques de Israel sobre la franja. Y ya hemos escuchado cómo Netanyahu no parece que vaya a levantar el pie. Egipto insiste en pedir a las partes concesiones para detener el derramamiento de sangre. Pablo Morano. La propuesta de Egipto ha caído en saco roto porque ninguna de las partes está dispuesta a ceder en sus objetivos. Los de Hamás y la yihad islámica son frenar definitivamente los ataques de Israel sobre Gaza para retomar después un intercambio de prisioneros. Tampoco están dispuestos a ceder el poder de la franja a un gobierno tecnócrata, como plantean los negociadores egipcios. Entre tanto, el objetivo de Netanyahu sigue siendo desterrar cualquier amenaza a su país desde la franja. The idea of eradicating Hamas completely is not feasible. Un objetivo poco verosímil para este analista del Jazeera, al igual que lo fue desterrar a los talibanes de Afganistán, advierte. El primer ministro israelí ha insistido en esa meta en un mensaje en el Parlamento Nacional este lunes. Allí estaban algunas familias del centenar largo de secuestrados que siguen en poder de Hamás, que le interrumpieron durante su discurso para exigirle un alto el fuego inmediato para negociar la liberación de sus seres queridos. Cada uno de ellos portaba la fotografía de cada secuestrado en poder de la organización yihadista. Y el fin de la guerra en Gaza y la liberación de todos los rehenes es lo que ha pedido el Papa hoy en su tradicional bendición Urbi et Orbi del día de Navidad. Un presente appello per la liberazione di quanti sono ancora tenuti in ostaggio. Renuevo una encarecida petición, que sean liberados los rehenes, ha dicho Francisco en referencia a los israelíes secuestrados por terroristas de Hamás y de la yihad palestina. Supplico que cesino le operazioni militari. Y suplico, añadido dirigiéndose a los israelíes, el cese de las operaciones militares y que con ello cese la espantosa consecuencia de víctimas civiles inocentes. Esto es la guerra. La guerra es esto, ha afirmado el Papa. Viaggio senza meta. Viaje sin meta. Sconfitta senza vincitori. Derrota sin ganadores. Follia senza scuse. Locura sin excusas. Ma per dire no alla guerra bisogna dire no alle armi. Para decir no a la guerra hay que decir no a las armas, ha proseguido el pontífice, quien ha citado los 12 conflictos armados más graves del momento. La gente que non vuole armi ma pane. La gente que no quiere armas sino pan ignora cuánto dinero público se destina a la producción de armamento. Y a continuación Francisco ha sugerido que se hagan públicos los intereses y beneficios que mueven los hilos de las guerras. Gli interessi e i guadagni que muovono i fili delle guerre. Información del corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. Y Rusia ha acusado a Occidente de alentar las protestas en Serbia por el supuesto fraude de las elecciones. La última de estas manifestaciones en Belgrado terminó anoche con 38 detenidos y 8 policías heridos, 2 de ellos graves. Antonio Martín. Hay decenas de detenidos por los disturbios en Belgrado, donde miles de personas convocadas por la principal plataforma de la oposición protestaron en la calle por el supuesto fraude en las últimas elecciones locales. Ivica Ivković, jefe de la policía de la capital serbia, ha acusado a estos manifestantes hoy de lanzar objetos contra los agentes. De hecho, hay varios de ellos heridos, mientras que los opositores culpan a la policía de reprimirlos con excesiva violencia. Y en paralelo aparece Rusia. Es la voz del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien ha explicado la posición del gobierno de Putin. Cierre de filas con el actual presidente serbio, Aleksandar Vučić, por un lado, y por otro, acusación a Occidente de fomentar las protestas en la calle, y de hecho lo compara con las del Maidán en Kiev de hace una década, después de las que Rusia intervino por primera vez militarmente en Ucrania. Un hombre ha muerto hoy en Coruña por los disparos de la policía en un polígono de la ciudad. Tenía 35 años y lo han abatido de un tiro que la policía justifica por las actitudes violentas que tenía este hombre con los agentes que intentaban detenerlo tras romper cristales de varios coches con una barra de hierro. Aseguran que incluso intentó agredir a un policía con esta barra. Radio Galicia y Noa Pestegui.
Con el hombre abatido de un disparo que le ha provocado la muerte en un polígono industrial coruñés, ha terminado un enfrentamiento con la policía que había empezado minutos antes en la avenida de Arteixo. En ese punto, según fuentes de la investigación, el individuo golpeó un vehículo con una barra de hierro. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron a ese punto, consiguió huir hacia el polígono de Agrela, en el que fue acorralado. La policía trató entonces de reducirlo utilizando la pistola Taser, un arma de electrochoque con la que inmovilizarlo, pero no resultó eficaz debido a su gran envergadura y a que iba muy abrigado. Según las mismas fuentes, hubo después varios disparos con arma reglamentaria. Al menos uno de ellos alcanzó a este hombre de origen cubano que llevaba un tiempo viviendo en la ciudad y al que la policía ya conocía por otros incidentes violentos. Según el Sindicato Unificado de Policía, se ha tratado de un disparo en defensa propia. A falta de la confirmación oficial por parte de la Policía Nacional, habrá que esperar a las conclusiones de la investigación abierta. Y en Melilla se está investigando un atropello múltiple con 15 personas heridas. Fue ayer por la tarde en una zona donde se estaba haciendo botellón. El conductor se dio a la fuga y sigue huido. Daniel Ventura es consejero de Seguridad Ciudadana. Se sabe quién es el conductor por todos los testigos. Es una persona conocida y por lo visto de momento está escondida esta persona y hay dos opciones. Una, que o se persone él voluntariamente en comisaría, y si no, pues una vez que salga a la calle, pues será detenido porque es un joven conocido. Y además la policía sigue investigando el accidente de coche en el que ha muerto una chica de 19 años esta pasada madrugada en Madrid. Joan Jimeno. Sí, investiga porque el accidente ha sido en un cruce regulado por semáforos. Han chocado dos coches, uno de ellos un VTC, en el otro que ha volcado, y va esta chica de 19 años que ha muerto y otras dos jóvenes de 19 y de 20 años, una con contusiones leves y otra con una crisis de ansiedad. En el VTC iba un pasajero de 24 años atendido por un trauma costal leve. En Cangas, en Asturias, una persona ha muerto y hay otras dos heridas por el vuelco de una furgoneta. En Noia, Coruña, hay otro joven muerto que estrelló su coche con otro coche que estaba aparcado, y en El Ejido, en Almería, hay otro hombre que también ha muerto después de salirse de la carretera y chocar contra un poste. Precisamente esta mañana hemos abierto el Hoy por Hoy con Belén Estebanez, que se pasó la Nochebuena trabajando en el Hospital Madrileño de La Paz. Ha sido muy dura, más o menos como las habituales, pero en estas fechas, pues claro, uno lo lleva un poquito peor. Para las familias, acompañamos a las familias en momentos muy duros y a los pacientes ya, pues, como podrán imaginar, mucho peores. En estas fechas como que se hace más duro, sobre todo cuando acompañas al paciente en sus últimos momentos junto a su familia. En esos momentos la verdad es que son muy, muy, muy duros, y en estas fechas uno sabe que están acompañando al paciente en esos momentos y va a ser la última Navidad para ellos en su compañía. El Supremo confirma la condena de 20 años de cárcel contra un cura franciscano que abusó de 4 alumnas menores de 13 años en un colegio de esta orden en Córdoba. La voz de alarma la dio una de las niñas que en 2014 le contó a sus padres que el cura les metía mano, pero la investigación policial no se abrió hasta años después, cuando esta chica se estaba graduando, revivió la pesadilla de los abusos, se emborrachó y tuvo que ser atendida por agentes de la policía a los que les contó los abusos. Y ahí empezó esta investigación. Al cura lo condenaron en Andalucía y ahora el Supremo ratifica la pena. Pedro Jiménez. 20 años de cárcel para un franciscano que abusó de 4 alumnas menores de 13 años. La voz de alarma la dio una de ellas, que en 2014 le contó a sus padres que el cura le metía mano. Ellos dieron aviso al director del cole, pero lejos de abrir una investigación le trasladaron de centro. 5 años después, en su graduación, se barajó la posibilidad de llamarle para que asistiera a la ceremonia y la joven revivió la pesadilla. En la celebración consumió alcohol, tuvo que ser atendida por agentes de la policía local de Córdoba, a los que les contó los abusos del cura. Esa denuncia dio lugar a la apertura de la investigación. El Supremo ahora confirma la condena del Tribunal de Justicia de Andalucía. Dice la sentencia que no cabe duda de que su condición de sacerdote y párroco, y sobre todo profesor en el colegio de unas niñas de 11 y 12 años, le conferían una superioridad sobre las pequeñas que limitaba notoriamente, si no anulaba, su libertad y su capacidad de reacción frente a los tocamientos a los que las sometió por debajo de la falda
e incluso de las braguitas de las niñas para poder tocar sus partes íntimas. Y en Bilbao hay un hombre detenido por atacar a su novia tirándole amoníaco en la cara tras una discusión. Radio Bilbao, Miguel Ángel Garrosa. La víctima tuvo que ser socorrida en plena calle por una patrulla de la Ertzaintza que acudió hasta el bilbaíno barrio de Basurto tras recibir una llamada en la que se les alertaba de un posible caso de violencia machista. Los servicios sanitarios hicieron las primeras curas a la mujer, que en su denuncia detalló que fue la pareja la que le habría rociado la cara con amoníaco tras una fuerte discusión durante la madrugada del domingo. El detenido es un hombre de 30 años y ha pasado ya a disposición del juzgado de violencia contra la mujer de Bilbao. 8:20, 7:20 en Canarias, y ahí han llegado en las últimas 24 horas 241 migrantes en 4 embarcaciones, 3 de ellas a la isla del Hierro, Joan. Sí, la otra a Tenerife. Los migrantes de las 2 primeras embarcaciones llegaron anoche a las costas de esta isla y del Hierro. Fueron rescatados en el mar por salvamento marítimo, mientras que las otras 2 embarcaciones llegaron por sus propios medios a primera hora de la mañana a la isla Erreña, escoltados por los servicios de rescate. Dos de los migrantes tuvieron que ser trasladados a hospitales. Y a partir de febrero, la Seguridad Social va a empezar a financiar el primer fármaco para la hepatitis D, la variante Delta. Es mucho menos conocida que las otras variantes de la hepatitis, pero afecta a unas 7.000 personas en España. Es potencialmente mortal. Europa dio hace 3 meses el visto bueno definitivo a la medicación y ahora Sanidad la va a financiar aquí. Mariola Lourido. A partir de febrero, la bulevirtida estará dentro de la cartera básica de servicios. Dicen los expertos que la financiación pública de este fármaco es un avance muy importante. Los pacientes con hepatitis D no tenían ningún tratamiento eficaz contra esta enfermedad potencialmente mortal. Constituye la forma más grave de hepatitis víricas por su rápida evolución a las formas más graves de enfermedad hepática avanzada y su mayor riesgo de progresión a cirrosis y cáncer hepático. Javier García Samaniego es jefe de patología del Hospital La Paz. La Agencia Europea del Medicamento aprobó el fármaco hace 3 años. Hace 3 meses, autorización definitiva de la Comisión Europea después de los resultados prometedores de los ensayos clínicos. Alrededor del 50% de los pacientes alcanzaban los objetivos del estudio, que eran la disminución de al menos 100 veces en la carga vírica o su indetectabilidad. Los expertos señalan, no obstante, que todavía hay que solucionar otro problema, el infradiagnóstico de la hepatitis delta, que afecta ahora mismo a unas 7.000 personas. Las Navidades de este año van camino de ser unas de las más viajeras. Las agencias y las webs de viaje confirman que no solo han subido los desplazamientos respecto al año pasado, sino que se superan ya los números de antes de la pandemia. Es el broche final a un año espectacular para el sector turístico, que pone punto y final a la travesía del desierto por la que ha caminado desde 2020. Jordi Fábrega. Un 57% se han incrementado las reservas para viajar estas Navidades respecto al año pasado, y en total hay ahora más viajes que antes de la pandemia, lo que confirma que 2023 es el año de la recuperación definitiva del sector tras el coronavirus. Son datos de Destinia, que tiene a Ricardo Fernández como director general. Que la gran mayoría de los desplazamientos son desplazamientos familiares dentro del mismo país, o si nos movemos de país a sobre todo a grandes capitales europeas, si pensamos en el español, y son trayectos que normalmente no llevan más de 3-4 noches. Las capitales españolas y también algunas capitales europeas, viajes en familia de pocos días y sin fijarnos demasiado en el precio. Ese es el perfil de los viajes para estas fechas. El cliente no está siendo nada sensible este año al precio, la gente sigue reservando, la gente ha asumido que tiene que gastar un poquito más. Y es que en estas Navidades lo que nos gastaremos en viajes superará los 100 euros según cálculos de la OCU. Y una vez que Papá Noel ha pasado ya por todas las casas, dejando los regalos para los más pequeños, ahora toca poner deberes a los Reyes Magos. Hola, soy Lola, tengo 7 años y voy a pedirles a los Reyes Magos, porque me porté muy bien, les voy a pedir un puzzle de unicornio, un vestido de princesas y quién es quién, porque me he portado muy bien. Pero Lola es casi una excepción, porque se ha dejado fuera de la carta el juguete estrella de estas Navidades, la Nancy de Aitana. Lidia Ramón. Bailando así, toda la noche bailando así. Si hay un juguete que ha arrasado estas Navidades, ese es sin duda la Nancy de Aitana. Para Reyes me voy a pedir la Nancy Spa
la Nancy Aitana. Completamente agotado en algunas tiendas y provincias, el modelo inspirado en la cantante se ha convertido en el juguete más vendido del mercado durante el último mes. Y es que los más pequeños siguen apostando por juguetes tradicionales como la Nancy, que aumentó un 30% sus ventas en noviembre, o por Barbie, que se mantiene en el ranking de los más vendidos con más de 60 años de historia y justo en un año en el que ha estrenado su propia película. Hola Barbie, hola Barbie, hola Barbie. Vuelven además los Furbies. Buenos días. Y lo hacen con fuerza. Ha pedido una bicicleta, una casa de Barbie y un Furby. Triunfa también el merchandising de los dibujos de la tele, sobre todo entre los más pequeños. La estrella de este 2023 es Bluey. ¡El camión de la basura! ¡Jugamos a limpiar la ciudad con el camión de basura de Bluey! Hay quien también ha pedido Lego, uno de los juegos de construcción más famosos, o quien ha sido práctico y ha pedido cosas para el cole. He pedido una mochila para el cole. Pero lo que nunca falta en las cartas para los Reyes Magos son los juegos de mesa, esos imprescindibles para cualquier sobremesa estas Navidades. Los juegos resisten y aunque hay para todos los gustos, una gran mayoría se queda con virus. Y si entran en cadenaser.com pueden volver a escuchar el cuento de Navidad de la SER. Este año es una adaptación de Hansel y Gretel que firma Elvira Lindo y que nos lleva a una distopía, unas Navidades de la escasez, una tierra arrasada en la que solo queda un bosque, el de los niños perdidos. Le ponen voz actores como Javier Cámara o María Pujalte. Dani de la Fuente. Fue en los años de la gran sequía, en los odiosos años de la escasez. Hansel y Gretel es un cuento de los hermanos Grimm publicado a principios del siglo XIX. De una gran hambruna que hubo en el siglo XIV y se hicieron muchos cuentos de hambre, de bosques, de abandono de niños e incluso de canibalismo. Un cuento oscuro y tenebroso de los de toda la vida que reivindica María Pujalte. Yo reivindico los cuentos tradicionales. Quiero decir que hay muchas maneras de contarlos, de enfocarlos, pero me parece que están muy bien. Veo tanto canibalismo y tanto horror en el mundo. La actriz es la bruja de este cuento, una bruja de ojos rojos que no ve, pero huele y que fuma. Yo soy la bruja caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitas porque ya me las comí. Javier Cámara y Emma Suárez son los padres de Hansel y Gretel. Ya no hay nada que explorar, ni un ciervo en el que hacer diana. Uy, qué cenizo eres, marido. Os diré una cosa. Eulalia Ramón es una zorra, Sheila Blanco un mirlo y Ana Wagner, la narradora de esta distopía que nos lleva a las Navidades de la escasez. La naturaleza ha sido devastada y solo queda ese bosque de los niños perdidos. La oveja negra se colocó en el centro del claro del bosque y allí la vimos con su pelo a lo afro como una bola enorme y reluciente. ¡Ah, qué molo! Hansel y Gretel es un cuento con mucho humor, la magia de la cadena SER cada Navidad, como dice Pujalte, la fuerza de la voz, el poder de la conversación en familia. La radio me encanta escuchar la voz y me recuerda mucho que cuando yo era pequeñita yo los cuentos los oía, me los ponía mi abuelo en unos vinilos pequeñitos, todo aquello me fascinaba. Y así que estoy feliz de poder estar aquí. Nunca me río, nunca juego. Lo dicho, en cadenaser.com tienen completo el cuento de Navidad. Y esta noche, a partir de las 9:30, lo que vamos a emitir en Hora 25 es un resumen de los mejores reportajes que hemos ido haciendo este año en el programa en Hora 25. Podrán volver a escuchar, por ejemplo, cómo es todo el proceso de un trasplante de corazón o cómo se hace un audiolibro. También podrán escuchar las mejores entrevistas de Aimar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.